Bueno, bendiciones. Entonces vamos a iniciar con la enseñanza de hoy. El título. Bueno, es Bereshit. El título es Bereshit. Los diezmos los recogemos dentro de un rato. Entonces, el título es Bereshit. Bereshit es la primera palabra de la Biblia. Pasen. Entonces, vamos para explicarle aquí algunos asuntitos porque son necesarios. Entonces, estos los orígenes de todo. Bereshit significa eso, en el principio, significa orígenes. Entonces tenemos este primer verso: en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces necesito que pongan acá atención porque es importante para poder entender todo el resto. Esta es la primera palabra de la Biblia que se escribe de derecha a izquierda. Perdón, sí, de derecha a izquierda se escribe. Esto dice Bereshit. Son las letras en hebreo, pero las letras modernas cambiando las letras más antiguas, ¿verdad? O sea, al principio no se escribía exactamente así. Es decir, los tipos de letras van cambiando, pero se mantiene la palabra, ¿verdad? Entonces, esta sería la primera palabra de la Biblia hebrea, y en nuestra Biblia, bueno, al estar traducida, pues va cambiando, ¿verdad? Esta parte aquí, esta palabra nada más es en el principio. Entonces, es relacionado con lo que prediqué la vez anterior de esos mismos dos versos, pero esta vez le vamos a dar otro enfoque, a Génesis 1:1. Vamos a ver básicamente esa palabra, Bereshit. En hebreo, las letras están todas relacionadas con algún dibujito de algo, ¿verdad? Por ejemplo, este dibujito de la R es de una cabeza. Esta R es una cabeza. Es una cabeza. Y esta es la primera letra. Ven que se escribe de aquí para allá. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Esta letra Bet es la primera letra del alfabeto, no, la primera no, pero Bet es una letra, la segunda del alfabeto griego, y significa, Bet también significa casa. O sea, la palabra hebrea para casa suena Bet, suena igual que el nombre de esta primera. Y eso es lo que vamos a analizar hoy. Vean que esa primera es como una casita, tiene su techo, su pared y su piso, ¿verdad? Entonces ahí nos vamos a centrar, porque dice que al principio Dios creó los cielos y la tierra. Pero entonces esa palabra Bereshit es la que nos va ahora a traer un poco a analizar. Pásame la siguiente, por favor. Entonces, de la Torah, Bereshit es la primera palabra. O sea, que la Biblia para los hebreos comienza con una B y termina con una L. Esto dice Israel, ese es el nombre de Israel, ese dice Israel. Es la última palabra de la Torah, ¿verdad? Que obviamente no calza exacto con nuestra Biblia, pero es la última palabra. Entonces, la primera es una Bet y la última es una Lamed. O sea que esta es la primera palabra y esta es la última. Entre las dos, esto dice, porque se lee de aquí para allá, dice Lev. Lev significa corazón. Entonces la Biblia no solo tiene la palabra de Dios, sino que además es tan complejo que todo tiene una simbología. O sea, detrás de eso todo calza con algo más.
todo calza como esos versos que tienen que ir calzando y sonar igual para que suene bonita la poesía, ¿verdad? Aquí todo va calzando. Entonces, calza desde que la Biblia comienza con Bet y termina con Lamed, o sea, que se forma la palabra Lev, que es corazón. ¿Y qué significa corazón? Bueno, ya habíamos visto. La palabra esta, Lev, significa corazón, pero además de eso significa centro de la determinación y del valor de una persona. Significa centro de la vitalidad de todo, no solo de un país, de cualquier cosa, ¿verdad? De una máquina, de cualquier cosa. Mente, centro de las motivaciones, intenciones, pensamientos y del entendimiento. O sea, el corazón también es visto como la parte intelectual que controla todo. También es el centro de los sentimientos e impulsos. Y es el centro de la fidelidad o lealtad. Eso es cuando eso se habla de corazón fiel o así, ¿verdad? Esas cosas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver corazón con todo eso? Esa es la importancia de la Biblia, que debe ser el corazón de todo. O sea, el corazón de todo, ¿qué es eso? El centro de la determinación y del valor de cualquier cosa, el centro de vitalidad. Debe ser el centro de la motivación, de las intenciones, del pensamiento, del entendimiento, el centro de los sentimientos, de los impulsos, el centro de fidelidad o de lealtad. Todo eso sin que sea algo que la Biblia en realidad lo diga que es eso, ¿verdad? O sea, eso es adicional lo que se puede extraer de solo el hecho de que la Biblia comience con Bet y termine con Lamed. O sea, como decir, comienza con B, bueno, en realidad esa sería una V. No, pues a ver, sí. Es que cuando trae este puntito aquí es B. Es B, sí. Este es que no lo trae porque no hace falta escribirlo, pero es igual el corazón. Bien. Y entonces los judíos dicen que la Torá es el corazón de Israel, ¿verdad? Ajá. Israel visto como el pueblo natural que es. Nosotros somos Israel espiritual, que no es una sustitución de Israel, eso no es, o sea, porque hay una teoría que dice eso, no, Israel es el pueblo de Dios, pero espiritualmente nosotros somos una añadidura. Ajá. Y bueno, ustedes ven que Israel es muy bendecido. Entonces, eso solamente es una curiosidad, ¿verdad? De la Biblia, ¿verdad? Pero la Biblia cumple igual con exponer la palabra de Dios, pero de una manera armoniosa y con muchas simbologías como esa. Ahora, según los expertos, los que pueden ver los documentos originales y todas esas cosas que uno no puede, ¿verdad? Y más que todo en esa letra antigua, pues las letras van cambiando un poquito de forma, ¿verdad? Al igual que cambian de escribir pegado a todo, pegado, todo ese tipo de cosas. Pero según ellos, la Torá aparece, en la Torá esa Bet aparece más grande que las otras. Y eso llama la atención porque en realidad en hebreo no hay ni mayúsculas ni minúsculas, son todas letras. Ajá. Solamente hay unas que son un poquito más grandes, como la L, que se llama de cuerpo y medio, y otras palabras y otras letritas, pero en realidad dice que ellos que la Bet aparece más grande, que, o sea, parece de un tamaño mucho mayor que lo que debería de ser. Ajá. Entonces ellos dicen que eso, bueno, toda esa es la simbología de que de la idea de casa, porque casa en hebreo se dice Bet, de ahí sale Belén, de Betlehem, ¿verdad? Que es la casa del pan. Ajá. O Bet Tefilá, que sería casa de oración, o palabrillas así. Ajá.
Entonces todo es una simbología de que Dios estaba preparando desde el principio una casa. Ahora, en esa simbología, entonces nosotros tenemos que construir una casa para que sea templo del Espíritu Santo también. Entonces, esta palabra Bereshit, en realidad, la primera es en él, ¿verdad? Que dice en el principio. Esa primera es en, solo que en hebreo se escribe todo pegado. Y lo que sigue, Reshit, ahí sería, eso significa alianza o pacto. También significa principio, primero, lo más importante. Eso quiere decir que desde el principio Dios empieza a preparar una casa para el primogénito de la creación, que es el autor del nuevo pacto. O sea, ahí estaba pensando Dios en Jesús. Y vea que Dios siempre estuvo interesado en una casa. ¿Qué hizo? El Edén. Primero la tierra estaba vacía y desordenada, no se podía habitar. Tuvo que hacerla, arreglarla para que nosotros pudiéramos habitarla. Luego hizo el Edén. O sea, le hizo un lugar especial dentro de la tierra a Adán. O sea, siempre pensando en como en casa, en protección. También dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Es decir, lo primero que hizo fue lo espiritual, hacer los cielos. Y luego la tierra, que es lo material. Sí, entonces, Entonces, bueno, todas las cosas materiales tienen su raíz espiritual porque lo espiritual fue primero, ¿verdad? Y Dios hizo esa creación para nosotros. Y dicen en la Torá, los expertos y los sabios, que uno tiene que decir que Dios hizo la creación para uno. O sea, que uno es muy importante, que Dios hizo la creación para mí. Y cada uno dice para mí. Entonces significa ser uno muy, muy importante. Y Él nos confió la creación, ¿verdad? Dios nos confió la creación y puso a Adán en el Edén para que él tomara eso como modelo, hiciera el mundo. Hiciera el mundo parecido. Solo que Adán falló, ¿verdad? En su es como si le hubieran dado un carro último modelo y va y lo choca rapidito. Sí. Entonces, ese inicio de la Torá con esa letra Bet, que significa casa, nos indica que el propósito de Dios es que nosotros transformemos todo en una casa que honre su nombre. Y desde el principio Dios pone eso, las bases de una casa que está siendo preparada para su Hijo amado, ¿verdad? Que luego resucitó entre los muertos. Ahora, ¿qué implica eso? Que debemos transformar nuestra mente para que sea la residencia permanente del Espíritu Santo. ¿Pero qué es Bereshit? Bueno, porque Génesis en hebreo se llama Bereshit. Es decir, nosotros llamamos Génesis, que es una palabra griega. Ellos le dicen al libro de Génesis Bereshit, que es el libro de las primicias. Entonces, y aquí viene lo que es más, digo yo, un poco fuerte, tal vez no para mi madre, pero para uno, comenzando con el inicio del día. ¿Qué le ofrecemos a Dios nosotros? Porque nuestro Padre se interesa mucho por el día a día, no por los años, porque si usted ve, nunca dice fulanito vivió tantos años, no dice fueron sus días 900 años, pero no dice fueron sus años 900. A Dios le interesan los días, lo que pase hoy. Entonces, aquí tenemos una pregunta para ustedes y para mí. ¿Cuáles son las bases con las que edificas tu casa? ¿Cuáles son las bases sobre las que se edifica esta casa del ministerio profético Aposento Alto? Entonces, casa es lo que me llevó, entonces, o lo que me han quitado Dios bueno, yo no digo que así, como que Dios me habló y me dijo tal cosa, pero
también a uno, a veces digo, se me ocurre tal cosa, pero entonces tampoco es que a uno se le ocurre, es que Dios lo ayuda, porque si no, no podría uno. Entonces vamos a hablar de, como la casa es un símbolo de protección, vamos a ver varios versos relacionados con protección, relacionados con lo que es cuidar la casa de Dios, que somos nosotros. Entonces, ¿sí? Me gusta esta imagen porque esa tortuga ya vive jalando su casita, así debería de hacer uno. Dice, póngase toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ajá. Y esa tortuga anda ahí incómoda, pero anda con su casa y así se protege. Y aún así, obviamente, las águilas buscan comérselas y buscan sus métodos. Pero entonces, la armadura de Dios ofrece la protección al que la porta, ¿verdad? Es como una casa portátil, como esa tortuga, por eso me gustó. Entonces, uno tiene que andar en la verdad. Uno puede leer ahí todo lo que es la armadura, pero es que la prédica no era la armadura. Entonces debemos andar en verdad. La armadura de Dios protege nuestra mente de las mentiras del enemigo. Porque el diablo, obviamente, eso es lo que intenta, venirle a uno con mentiras. Entonces el diablo va a intentar engañarnos con sus mentiras para que fallemos, dudemos o comprometamos nuestra identidad. Ajá, exactamente. O si uno sabe que sí, que no puede hacer algunas cosas por ser hijo de Dios, el diablo va a buscar que uno pues comprometa eso. Entonces debemos permanecer firmes de la verdad que somos hijos de Dios, transformados por Él y salvados de la muerte eterna, ¿verdad? Ahora, saber que Dios es quien nos justifica por medio de Jesús. Porque nosotros, por medio de nosotros mismos, no podemos ser hallados justos, ¿verdad? Y el enemigo no nos puede descalificar. No nos puede descalificar porque no somos justos por nuestros méritos, sino por la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuál es la recomendación? No creer las acusaciones del enemigo cuando trae a nuestra mente, por ejemplo, pecados viejos. Ajá. Dice, como si eso valiera ahora. Entonces, no, porque eso ya fue perdonado en la cruz, para eso vino Jesús. Entonces, cuando el enemigo trae eso a mente, uno una vez tiene que frenarlo y decir, un momentito, eso ya está pago. Entonces, no hay que creer las acusaciones del diablo, decir, pero ¿para qué va a ir al culto? Mire, si usted tal y tal cosa, mejor se queda durmiendo. Y listo, hasta ahí. Ahora, tampoco tenemos que creer cuando el enemigo nos dice que no podemos vencer una tentación o que no tenemos la capacidad para hacerlo. Comienza con cualquiera de sus artimañas, que siempre son las mismas, pero le funcionan. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pedirle a Dios que nos ayude a vernos como Él nos ve. Como ese gatillo que se fija en el espejo y lo que ve es un león súper melenudo y poderoso. Y es un gato. Pero ese gato, lo peor puede suceder también, que un león se fije en el espejo y lo que vea sea un gato. Entonces Dios siempre nos ayuda a actuar como debemos para vencer, ¿verdad? Y no hacer lo que el enemigo dice. El calzado de la justicia, que también es parte de la armadura, es andar en el camino de Dios, ¿verdad? Caminar por donde la palabra indica que debemos caminar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que pasar tiempo con Jesús y fortalecer nuestro espíritu. Y no debemos dejar que las trampas del enemigo impidan nuestro avance. Porque para eso el calzado también le fortalece a uno. Si hay cosas ahí, espinas o así, no es lo mismo andar descalzo que con una de esas botas punta de acero. Pero no, también siguen con... Entonces,
hay que alimentar nuestra fe leyendo y memorizando la palabra de Dios. Eso es. Y llenar nuestra mente de la verdad de quiénes somos en Cristo, ¿verdad? No de todas las mentiras que el enemigo nos traiga. Entonces hay que vivir en confianza y en obediencia de la vida que Jesús quiere para nosotros. Y hay que combatir con la palabra de Dios las dudas que el enemigo traiga, ¿verdad? Pensamientos, digamos, sobre que no merecemos el perdón de Dios o todas esas cosas. Porque por eso Jesús nos ama, ¿verdad? Nos salvó. Y y quedó la palabra ahí para leerla, ¿verdad? No como con Eva, ¿verdad? Que la hizo con mentiras, la hizo dudar. Claro, habría que ver también qué fue lo que le dijo Adán a Eva, porque Dios había hablado solo con Adán. Adán fue el que le dijo a Eva sobre el árbol, sobre los árboles, entonces que había ahí del bien y del mal y de la vida y todo eso. ¿Quién sabe qué le dijo a Adán exactamente? ¿Verdad? Porque Eva salió con otra versión. Eva le dijo al enemigo que no podían comerlos ni tocarlos, y eso no decía. Bien, el siguiente. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Así lleva su paraguas, Dios es como nuestra casa para no estar a la intemperie. Eso es. Entonces, tenemos que nuestro apoyo y nuestra protección vienen de Dios, quien nos resguarda del perjuicio, poniéndonos por encima o llevándonos a salvo del peligro del otro lado. Dice el original, habla un poco de eso, ¿verdad? Que nos pone, si aquí está el peligro, como nos pone por encima, o simplemente nos pasa. Yo una vez les había hablado de eso, simplemente nos pasa sin que tengamos que cruzar exactamente por el peligro, nos pasa por arriba. Entonces, Dios es la fuerza, la seguridad, la majestad, es poderío y es un refugio. Dios es nuestra ayuda y nuestro socorro en las aflicciones, dice la Biblia. En las aflicciones, en las calamidades, en los conflictos, en las venganzas, o sea, de otra gente, en los aprietos que sobrevienen con mucha fuerza o con mucha rapidez. En todas esas cosas, Dios es nuestro ayudador, pero hay que estar leyendo eso. Eso también uno puede irlo subrayando ahí en la Biblia si no la andan. Bueno, no importa. Sí, entonces me gusta subrayar algunos versos porque entonces le queda a uno más fácil verlos cuando va leyendo. Entonces todas esas cosas buenas es Dios. Bien, Isaías 64:17. Voy a leer esto, leo lo otro. Dice: no prevalecerá ninguna arma que se forje contra ti. Toda lengua que te acuse será refutada. Esta es la herencia de los siervos del Señor, la justicia que de mí procede, afirma el Señor. Y ahí están esas proyectiles que el enemigo va listando con cosas, ideas y cosas contra uno. Dice esta: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Básicamente que le da a uno la autoridad de condenar una lengua que lo juzgue. Sí. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dice Jehová. Entonces Dios promete que todo lo que haya sido preparado para hacernos daño no podrá cumplir con su objetivo. Así se refiere también en el original, ¿verdad? Todo lo que haya sido preparado contra nosotros no podrá cumplir con lo que el objetivo. Y toda lengua que se levante contra nosotros y emita juicios o trate de moldear la opinión que otros tienen sobre nosotros no tendrá éxito. Porque también eso intenta hacer el enemigo. A veces hacer algo indirecto, hacer que otros cambien la opinión que tienen de uno.
entonces también eso dice que no tendrán éxito. Porque toda la protección viene de Dios. Y también la salvación en todos los sentidos. O sea, salvación en sentido espiritual, la salvación económica, la intelectual, porque no puede estar uno como desprovisto tampoco. Entonces, toda la ayuda viene de Dios. En todos los campos. En el espiritual, como es la salvación, pero mientras estamos aquí en la parte económica y en todas las otras cosas, la ayuda viene de Dios, incluso para que no prospere cuando quieren hacernos mala propaganda. Entonces todas estas palabras uno tiene que tenerlas, escuchar esto en vez de escuchar las noticias con tantas cosas feas que dicen. Sabio hace lo que le conviene. Bien, el siguiente son todas cosas relacionadas con refugio. Dice, es mejor refugiarse en el Señor que confiar en el hombre. Porque vea, imagínese, vea esa casa, ya ahí se puede estar uno bien. Eso es construido a manos de hombres, tiene una vida útil, ahí ya se le mete el agua y fatal, ¿verdad? Entonces no puede uno confiar en el hombre. Dice, esta versión, tú eres mi refugio y mi escudo, en tu palabra pongo mi confianza. Entonces hay que estar igual leyendo la palabra, así como hace nuestra madre. Dice, Dios es nuestro lugar idóneo, para ocultarnos del enemigo, porque no podemos confiar en las manos del hombre, ¿verdad? Porque Él nos cubre y nos resguarda de cualquier peligro. En el original habla también de las escamas que protegen al cocodrilo, así con esa piel tan... todo eso es una protección. Así como esas escamas, Dios es nuestro escudo protector. Ahora, solo si le permitimos protegernos, ¿verdad? Y tomamos su palabra por cierta y ponemos nuestra confianza en Él. Porque Él es nuestra casa, o sea, es nuestra casa. Él viene aquí, vino a prepararnos casa. Bueno, dice, también Jesús habla de preparar morada, ¿verdad? El siguiente. Un momento. Espérate. De la vista. El anterior, ¿de cuál era? Salmo 118. Y el 119, 14, 114 no lo puse. Vale. Aquí está. Para la vaquita. Pues porque ese fue el que les leí antes. Tú eres mi escudo, mi refugio y mi escudo. En tu palabra pongo mi confianza. Exactamente. Luego entonces, ese anterior sí que les decía, no, déjame un momentito ahí. Entonces debemos de confiar en Dios y no en los hombres, ¿verdad? Que somos simplemente hechos de barro y no se pueden comparar con el Creador. No nos podemos comparar, ¿verdad? Ahora, ese verso parece muy obvio, ¿verdad? Pero es que muchas veces la gente corre a pedirle consejo a un amigo, o a un brujo, o al horóscopo, o a las noticias para ver qué dicen, o a los expertos, en vez de acudir a Dios. Y lo peor es cuando la gente acude a pedir ayuda a alguien que ya sabe más o menos lo que le va a decir. Sí, ya si uno sabe que cierta persona tiene una manera de pensar X y ya uno necesita un consejo para aliviar la conciencia, se lo va a pedir a él, pero ya sabe que le va a decir, le va a dar el visto bueno de quién sabe qué cosa, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en a quién se le pide ayuda.
Por eso, ¿a quién hay que pedirle ayuda? Pues a Dios, ¿verdad? Ahí está También se le pide consejo a ciertas personas, pero ya alguna gente puede malintencionadamente pedir ayuda a alguien que ya sabe que le va a decir que sí. Bien, ahora sí el otro, el 9:9. Ajá, el Señor es el refugio de los oprimidos. Es su baluarte en momentos de angustia. Eso es un refugio, ¿ven? Ahí nadie podía entrar a quererle hacer daño a la gente que está adentro, porque de arriba le tiraban piedras o cosas. Entonces, ajá. Entonces, Jehová es como una fortaleza. Pero dice la palabra original que es una fortaleza, pero ubicada en un lugar inaccesible. Algo todavía más fuerte que eso. Ajá. Como esos peñascos donde solo pueden llegar las águilas en su vuelo. Entonces, esa es la calidad de refugio donde el enemigo no puede llegar, ¿verdad? Es un lugar donde el enemigo no nos puede hacer nada. El asunto es que hay que ser como una águila, hay que tener perseverancia para subir hasta ahí. Y alguna gente no quiere pagar el precio, le da pereza. Claro, más cómodo quedarse de esclavo que ir a un refugio como esos, ¿verdad? Que el enemigo no lo vaya a poder molestar. Ajá. Básicamente es un lugar inaccesible, es lo que se refiere el original. Algo donde el enemigo no puede entrar a estar molestando. Ajá. Sí. Dice Génesis 1:2, que también lo vimos la vez anterior. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Dice algunas versiones vana. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces vemos que la tierra hace referencia a lo material. Entonces lo material es vano y vacío. Y solo el Espíritu Santo puede venir a llenar al ser humano, nada más. Porque no tiene sentido aferrarse a lo material, ni buscar llenar los vacíos de la vida con drogas, o con música que aturda, o con consumismo económico, ni otros tipos de consumismo, ¿verdad? Solo Dios puede llenar esos vacíos que tenga el ser humano. Entonces ahí vemos en este segundo versículo de la Biblia, donde ahí estaba el Espíritu Santo para comenzar a llenar ese vacío y a cambiar todo el desorden que había en el orden de Dios. Ajá. Bueno, en la segunda parte, y algo que me gustó mucho es aquí andar buscando un poco de las primicias, que creo que es muy importante las primicias. Creo que no le hemos dado la importancia que se merecen. En 3:9, Proverbios. 3:9 y 10 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de tus cosechas. Tus graneros se saturarán de trigo y tus lagares rebosarán de vino. Este dice un poquito diferente: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus granos de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Ese es el vino, entonces no hay problema. Entonces, pero es que la palabra original ahí donde honra es honrar abundantemente. Eso es lo que me gusta del hebreo, que es tan rico, diferente al español o al griego. El griego no es tan rico. Honra abundantemente al Señor con riquezas suficientes y las primicias de todo aquello que es primero en lugar, en tiempo o fruto. Entonces, Dios promete una abundancia total donde los productos se amontonarán porque sobrarán y abundarán. O sea, es algo terrible. Cuando le dedicamos a Dios nuestras primicias, le estamos reconociendo como la fuente de nuestra provisión. Y lo que hagamos con nuestras primicias establece el cumplimiento de la promesa para el resto de lo que emprendamos. Ahora, Dios no necesita las primicias. Nosotros somos los que necesitamos darlas, para no olvidar que nuestro Padre Eterno es quien nos suple. Por nuestras
propias manos, las cosas estarían vanas y vacías. Entonces, entregar las primicias es mostrar agradecimiento a Dios y cumplir con las escrituras. Recordemos que los proverbios son consejos y recomendaciones para mejorar nuestra vida. No son mandamientos ni imposiciones. O sea, eso no es una regla de la Biblia, ese es un proverbio. Obviamente que uno lo toma como una regla de vida, pero no es un mandamiento. Está en la parte de proverbios donde van los consejos, las recomendaciones. El despabilado las agarra. Ajá. No es una imposición de la iglesia. Y en realidad habla de mucha abundancia. Ahora, cuando uno tiene mucha abundancia, pues puede compartir más con otros, ¿verdad? Tampoco es que se necesita un nivel de abundancia como realmente el que habla este versículo es un nivel máximo de mucha abundancia. Eso por honrar con nuestros bienes y con las primicias de las cosechas, ¿verdad? Y es que lo mejor, así como hacía nuestro papá, que ponía una muestra de los frijoles a la entrada de la casa, un rollo de frijol ahí amarrado, estaba mostrando la calidad de la abundancia, de la calidad de la cosecha. Ajá. Entonces para esto se agarra no que lo que le sobró, como hacía. Ajá. Lo malo de Caín no es que Dios fuera unánime, ¿verdad? De que no le gustaban los vegetales. Lo malo de Caín fue que no agarró de lo bueno, seguro de lo sequillo, de lo que estaba perdidillo, y ya claro, aprovechó seguro lo bueno y lo feillo se lo llevó. No, eso no puede ser. Bien, y ya casi para terminar. Números 13:13. 3:13. Dice, de hecho, está hablando Dios, todo primogénito es mío, desde el día en que les quité la vida a todos los primogénitos egipcios. Consagré para mí a los primogénitos en Israel, y son míos lo mismo hombres que animales. Firmado, yo el Señor. Ahí está eso firmado. Entonces, Dios quiere las primicias de todo, hasta de los hijos también. Aquí pide todo, y como una forma para que no nos aferremos a nada. Y Él nos recuerda que Él salvó a los primogénitos, ¿verdad?, de los israelitas, y por lo tanto ya le pertenecen. Entonces uno tiene que ir haciendo ajustes para cambiar el estilo de vida, ¿verdad? El estilo de vida. Ajá. El siguiente. Ajá. Dice, ¿no se dan cuenta en 1 Corintios 6:19? ¿No se dan cuenta que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? O sea, somos casa del Espíritu Santo. Recordemos que la Biblia comienza con eso, con la palabra casa. O sea, todo está relacionado desde el inicio. Somos templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Entonces, ese compró, ahí se los puse el significado. En realidad ahí no dice compró, era redimir. Entonces, pero todos esos significados están bonitos. Dice, rescatar o sacar de la esclavitud al cautivo mediante precio. O sea, pagarlo, comprarlo, como antes que alguien estuviera en la cárcel y llegara otra persona y lo compraba. Actualmente las personas en algunos lugares igual se tratan así, tal vez como en China o esos lugares, o hay lugares esclavos. Se piensa que hasta en Estados Unidos puede ser que la mafia tenga gente esclavizada, ¿verdad? Tal vez de una manera que no se sepa. Comprar de nuevo algo que se había vendido, poseído o tenido por alguna razón o título. Por ejemplo, yo una vez había comprado un sellito en Alemán y me lo llevé, y luego llevé a la misma Alemán a que le pusieran
lo que estampaba, que era mi firma. Pero a la entrada no dije que yo llevaba el sellito. Entonces, cuando al final me lo volvieron a cobrar, o sea, me cobraron el sello y me cobraron el trabajo. O sea, era mío y lo tuve que comprar otra vez. Entonces, ya nosotros le pertenecíamos a Dios cuando tuvo que volvernos a comprar con la sangre, porque dice que fue a un precio alto, ¿verdad? Ya le pertenecíamos cuando tuvo que volvernos a comprar. Ajá. También, esa palabra ahí es dicho de quien cancela su derecho o quien consigue la liberación. Dejar libre algo hipotecado, empeñado o sujeto a otro gravamen. Como quien dice, nosotros estábamos empeñados y vino Dios y pagó el empeño. Sí, era. Uh-huh. Por eso somos templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Dios nos redimió por medio de Jesucristo. Ajá. Entonces ahí está el significado claro de esa palabra compró. Vean que todo lo que es, que nos rescató de la esclavitud, que nos compró de nuevo, ¿verdad? Que por alguna razón ya éramos de su creación. Canceló nuestra hipoteca. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Bueno, Adán y Eva habían empeñado nuestra alma al enemigo prácticamente. Uh-huh. Entonces Dios nos adquirió de nuevo, aunque ya le pertenecíamos, y pagó de nuevo por nosotros, ¿verdad? Por eso el primer pensamiento del día debe ser una primicia para Dios, desde que amanece. Desde que amanece. Ajá. Y aquí voy con eso ya para concluir. El Salmos 5, 2 y 3. Ajá, dice: escucha mi grito de auxilio, mi Rey y mi Dios, porque solo a ti dirijo mi oración. Señor, escucha mi voz por la mañana. Cada mañana llevo a ti mis peticiones y quedo a la espera. Sin embargo, bueno, el salmista realmente en la mañana cuando le dice escucha mi grito de auxilio, lo que le dice es algo así como que levante las orejas y le preste atención al llamado de su clamor. Ajá. Es que David era bien osado, por eso Dios lo estimaba tanto. Ajá. Porque esa escucha es eso, levante las orejas y póngame atención. Uh-huh. Ahora se dirige a Dios como su Rey Elohim, ¿verdad? Al cual se mueve su oración, o sea, al cual va dirigida la oración. Y las peticiones las hace al amanecer o de madrugada, como una primicia que Dios oye inteligentemente. Porque ese oír es un oír con inteligencia, o sea que no puede uno paquetear a Dios. Y dice que cada mañana David pone en orden su vida para estar listo como un atalaya. Atalaya es el que vigilaba en el castillo ese, que vigilaba, avisaba o le tiraba piedras al que venía. Uh-huh. Entonces, es valioso. Voy a analizar las dos últimas palabras de ese versículo. Bueno, realmente hay una palabra, una partícula no traducida. Esas dos palabras, que es arak. Ajá. Arak, entonces, significa poner en una fila. Es decir, arreglar, poner en orden, en una gran variedad muy amplia de aplicaciones, como por ejemplo alinearse y preparar. O sea, en la mañana David quiere decir que se alineaba, ponía en orden todo lo que tenía que poner en orden. Supongo que le pedía perdón a Dios, hacía todo, pero arreglaba todo, ponía en orden. Se preparaba para el día. ¿Qué sí tiene que hacer? Porque hay gente que sale de la casa, un accidente y ya no llegó. Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Arak en la mañana.
hay que hacer Arak, y la otra más difícil de pronunciar es Safá. Safá. Es como cuando uno dice Quetzal, pero Quetzal es fácil decirlo porque tiene una palabra antes, pero esta es nada más Safá. Eso significa inclinarse correctamente hacia adelante, es decir, mirar en la distancia, por implicación observar, esperar, contemplar, espiar, mirar hacia arriba, pero bien, esperar o vigilar. Entonces todo esto hacía David en la mañana. Se alineaba, se pedía perdón por todas las metidas las de pata. También tenía visión del día. O sea, se encomendaba a Dios, así podía ver hacia adelante. O sea, se preparaba, tenía una buena relación con Dios y se alineaba todos los días. Y vigilaba, él como que vigilaba el día, como pidiéndole a Dios. Entonces él vigilaba en la distancia lo que veía adelante lo que venía adelante con el avance del día. Entonces este pasaje maravilloso nos confronta, nos da una recomendación de cómo orar y cuándo orar. Así que bueno, ponerse con regla al inicio del día, porque a veces uno no saca tiempo. Eso es lo lógico. Ajá. Que tenemos que prepararnos Entonces, para el día. aunque sea un minuto, yo es que por ejemplo, apenas amanece y tengo que atender las gallinas. Sí. Pero hay una época del año donde amanece como a las 5:30. Sí. Entonces yo me levanto desde las 5 y puedo orar un rato. Pero ahora me voy a hacer el propósito, ahora que ya está amaneciendo temprano, amanece antes de las 5 o a las puras 5. Entonces tengo que levantarme antes para que sea, aunque sea un minuto, que uno se hinque y se encomiende a Dios. Esas son las primicias, ¿verdad? Las primicias que son importantes. Entonces, bueno, todo eso Eso es lo que yo les digo a ustedes, que en la mañana, aunque sea cuando se está bañando, para irse a el trabajo, ahí está, Padre, yo te entrego este día y te lo pongo en tus manos y esto y el otro. Y es que es tan importante, dice Reina que ella lo que hace es que tiene el reloj, el celular y lo deja a tal hora. Y en la madrugada se levanta y llora. Porque dice que nadie le hace bulla, que nadie la molesta, que nadie. Entonces ella entrega todo. Eso es bueno, pero a algunos nos da mucho sueño y no logramos controlar en la madrugada. Ajá. Pero sí, entonces, debe ser como el corazón, lo principal. El corazón. Ya vimos que la Biblia, por lo menos la hebrea, comienza con Bet, que es casa, y termina con L, o sea, se forma la palabra corazón. Entonces la palabra es como lo más importante, ¿verdad? Es lo más importante, y eso nos lleva a darle las primicias a Dios, porque Dios nos ofrece esa protección. O sea, Dios viene a preparar una casa para Jesús, pero igual eso como que se repite en cada uno, que tiene que preparar una casa para el Espíritu Santo. Entonces viene casa, pero también viene la palabra corazón, que nos da el sentido de la importancia de hacer eso. Que es completamente importante, es necesario tener esa casa preparada para que habite el Espíritu Santo, y para que habite, porque si no, como dice la Biblia, llega el enemigo y encuentra la casa barrida y hace fiesta. Entonces, vamos a orar, porque necesitamos hacer eso, construir una casa sobre los pilares del amor, la misericordia, el perdón, de la comprensión. Entonces vamos a inclinar el rostro para hacer una oracióncita y poder ya finalizar. Así es, Padre Santo, te damos gracias, Señor,
por toda la belleza de tu palabra, porque además de todas las cosas que dice, las dice con elegancia, y además de que las dice con elegancia, se forman otros mensajes a partir de esas letras de toda esa escritura hebrea, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. Bendecimos a todas esas personas sabias que a lo largo de los años, Señor, han ido cultivando esa lengua hebrea, de manera que es un lenguaje, el único en el mundo que logró resucitar después de que ya estaba muerto. Y ahora, Señor, ese lenguaje hebreo sigue iluminándonos, Padre Santo. No queremos tampoco o poner al lenguaje hebreo de primero de ninguna manera, pero te damos gracias por esas personas que han, mediante tu poder, Señor, porque eres tú, porque están las sagradas escrituras de que tu lengua divina iba a resurgir, ha resucitado, Padre Santo, ese idioma, y te damos gracias, Señor, por todas las cosas que podemos aprender, Señor. Te damos gracias y te pedimos que nos ayudes a construir esa casa, Señor, con esos pilares, Señor, que tú nos das, como es el amor, la misericordia, Señor, la confianza. Que no nos creamos las mentiras de los demás, Señor, que quieran hacernos sentir pequeños o inferiores, Padre bendito. Porque la sangre de Cordero nos ha limpiado de los pecados, Señor. Así es que el enemigo no puede traernos ninguna cosa a nuestra mente, Padre. Pero necesitamos ser diligentes, Señor. Construir una casa, pero bien hecha, bonita, con elegancia, Señor. Mantenerla limpia, como una casa natural, Señor, para que el Espíritu Santo pueda habitar en ella, Señor. Padre, porque no podemos seguir culpándonos de las cosas que hemos hecho malas o de las cosas que nos han hecho. Ya eso pasó. El daño que nos han causado, Señor, eso ya pasó. Nuestra mente tiene que superar todos esos detalles, los maltratos, Señor, todo eso, porque somos hijos tuyos, Padre, y valemos mucho. Valemos mucho porque la sangre de Cordero nos ha hecho dignos, Padre Santo. Por lo tanto, Señor, ya no vamos a estar sintiendo esa lástima por nosotros, porque hoy es un día bueno para perdonar a quien nos ha hecho daño y para perdonar nosotros a nosotros mismos, Señor, por cualquier cosa que hayamos hecho incorrecta y que nos sintamos mal, Padre. Pero no vamos a seguir sintiéndonos mal por eso, porque en ti ponemos nuestras cargas, Señor, porque la casa tuya la queremos tener limpia, Padre, y vamos a comenzar por sacar la basura. No vamos a estar reteniendo basura o reteniendo cosas que no sirven, Señor, porque lo pasado ya pasó, Señor. En este día, Padre, que cada uno de nosotros podamos reconocer, Padre, esas áreas, tal vez que tenemos por ahí basura sin sacar. Basura que nos hayan dejado otros, igual la recogemos en una bolsita, Padre. Trae a nuestra mente, Padre Santo, toda la basura que nos han dejado otros para sacarla de la casa que es el templo del Espíritu Santo, Señor. Que saquemos todo eso de nuestra mente, Señor, de nuestro corazón. La basura que hayamos producido nosotros también la sacamos, Señor. Para eso pasa tu carro de basura y se lleva todo eso, porque dice que las cargas se las lleva Jesús, Señor. Entonces todas esas cargas se van, Padre Santo. Así es, Señor, porque valemos mucho, Padre. Tú hiciste el mundo para cada uno de nosotros. Hiciste la creación para cada uno de nosotros, Padre. Por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos perdón por toda la flojera de cuando no oramos como se debe. Ayúdanos, vamos a hacernos el propósito de orar aunque sea un minuto en la mañana. Pero eso sí, ahí hincaditos, aunque sea un minuto,
para darte gracias, para encomendarnos a ti, y luego en el día ahí podemos ir orando conforme vayamos, conforme podamos, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú proteges, nos proteges de gran manera. Por eso has hecho una casa para nosotros, una protección, Señor. Tu misma palabra es una casa para nosotros, es una protección, es una fortaleza, Señor. Ahora necesitamos llevar eso a nuestra mente y creerlo, Padre, y desechar todas las mentiras del enemigo. Tenemos que sacarlas en la bolsa de la basura. Así es, Señor. Aceptamos tu verdad. Toda la mentira que el enemigo tenga que traer sobre nosotros, la desechamos, Padre. Nada vamos a estar reteniendo la basura con malos olores y con moscas, porque con las moscas llegan todas las cosas que ya hemos dicho, las infecciones, las enfermedades, los gusanos y todo lo demás. Y esa basura la sacamos, Padre Santo. Y no más el dedo señalador del enemigo, Padre, sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.